Guatevisión presenta. Bienvenidos nuevamente a Guatemala no se detiene, una alianza de contenidos que busca que el país dé un salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Inundaciones, deslizamientos de tierra y exceso de vehículos son algunos de los elementos que están afectando nuestras carreteras en Guatemala. ¿Qué deben hacer las autoridades para implementar un modelo de mantenimiento adecuado? Lo averiguamos en nuestro reportaje. ¿Qué tipos de inversión son aplicables en Guatemala en cuanto a proyectos viales? Conoceremos 3 de ellos y cómo funcionan en un nuevo Ahora Sabes Más. Y en la entrevista de hoy, un experto nos revela la ruta que debemos seguir para mejorar el mantenimiento de infraestructura vial, con el ejemplo de otros países. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Lluvias, tráfico en exceso, deslizamientos de tierra. Estos son algunos de los factores que provocan daños constantes en las carreteras del país. El mal estado de la vía pública nos hace menos productivos y menos atractivos para el turismo. Esto es lo que ocurre para ir a las playas de la Costa Sur o al IRTRA y Retaluleu. Entonces, ¿qué debe cambiar en el mantenimiento de carreteras en Guatemala para evitarnos tantos dolores de cabeza cuando nos trasladamos por estas? Veamos este ejemplo claro en la primera parte de nuestro reportaje. La escasa y deteriorada red vial en Guatemala se debe en parte a la baja inversión en su mejora y mantenimiento. Según el Banco Mundial, en la última década, la inversión en infraestructura vial representa en promedio un 0.7% del Producto Interno Bruto. Esto cada año. Sin embargo, para acelerar el mantenimiento, la mejora y la construcción de este tipo de infraestructura, necesita alcanzar un 1% en el Producto Interno Bruto. En Guatemala, la falta de carreteras en óptimas condiciones afecta el turismo y el comercio, ya que limita la conectividad y fluidez en el tránsito. Satisfacer nuestras necesidades de movilidad no solo está en llevarnos de punto A a punto B a nuestro trabajo todos los días con bien y sin riesgo, ¿verdad? Sino que adicionalmente poder desarrollar las carreteras a nivel nacional para tener un país en donde podamos exponencializar el turismo. Somos un país absurdo en cantidad de puntos turísticos. Lamentablemente no tenemos la conexión óptima, entonces hay riesgo. Pero el deterioro vial no se debe solamente al intenso tránsito vehicular por el lugar. También influyen otros aspectos naturales, como lluvias y deslaves. El 24% de la red de carreteras de Guatemala está expuesta a inundaciones, el 51% a deslizamientos de tierra, el 70% a huracanes y el 88% a terremotos. Nuestro país enfrenta un gran reto para tener nuevas carreteras en áreas urbanas densamente pobladas, que actualmente generan mucho tránsito. Pero existe un proyecto vial que ya está en marcha por medio de la iniciativa privada, con el que se busca contar con un nuevo corredor que permita transitar con rapidez un tramo entre Suchitepeques y Retaluleu. Hay un centro urbano que ha crecido muchísimo, que es la parte que conecta desde Mazatenango, Cuyotenango, San Bernardino, hasta algunos municipios de Retaluleu, y que ha generado muchísimo tránsito. Dada esa cantidad de tránsito, esa densidad urbana y las oportunidades de nuevas industrias y negocios, que se plantea ya hace algunos años el proyecto Xochi o la Ruta de las Flores, que es un libramiento al área sur de los departamentos de Suchitepeques y Retaluleu
permitiendo bordear esos 3-4 municipios. Este proyecto permitirá recorrer 31 kilómetros en 30 minutos aproximadamente, a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, por lo cual se convierte en una necesidad contar con esta vía alterna que se construya desde el sector público o en este caso del privado. Carretera que, según Jorge Benavides, investigador asociado de Fundesa, registra un avance de aproximadamente el 25%. Además, estima que estará finalizando en 3 años. ¿Cuáles son las características del proyecto y en qué podría beneficiar a los guatemaltecos? Veámoslo a detalle a continuación. Y bien, no cabe duda que imitar las buenas prácticas y atrevernos a poner en marcha los proyectos que necesita el país siempre es importante para nuestro desarrollo vial, como lo estamos viendo en la emisión de hoy. Y es que uno de ellos ya está en proceso. Te hablamos del proyecto Xochi, que se construye en Mazatenango, el cual promete liberar el 30% de la carga vehicular que se moviliza hacia Retaluleu y la frontera con México, un área que posee hoteles, parques recreativos y en el que se mueven distintas industrias, las cuales favorecen al comercio guatemalteco. Xochi, que significa flor en náhuatl, es un proyecto cuya gestión comenzó en el 2017 y se espera que finalice en los últimos meses del 2025. Xochi recorrerá los kilómetros 142 al 173 de la ruta CA2 Occidente, para reducir el tiempo de tránsito en ese sector a lo largo de sus 31 kilómetros y 4 carriles, 2 en cada sentido. Además, contará con 2 accesos principales y 2 intermedios a lo largo de 6 municipios, 5 de Suchitepeques y 1 de Retaluleu, así como 50 puentes y bóvedas que permitirán mantener los cauces naturales de los ríos y las rutas ya establecidas de calles y caminos rurales. Esta iniciativa privada tiene un estimado de inversión de 1.200 millones de quetzales, que se divide así: 59% corresponde a la carretera, 29% a los puentes, mientras que el 9% a las obras de paso. Su construcción se divide en 3 fases de 10 kilómetros cada una en promedio. El primer tramo va desde el kilómetro 142.5 entre San Antonio y Santo Domingo Suchitepeques. Este se espera que esté terminado en noviembre del 2024. Mientras que el segundo tramo va de Santo Domingo Suchitepeques a Cuyotenango, el cual podría estar culminado en mayo del 2025. Y el trayecto final que llegará a San Andrés Villaseca, en el departamento de Retaluleu, cuya construcción terminará a finales de ese mismo año. ¿Cómo influirá en el tránsito la construcción de Xochi? Veámoslo. Hoy en día, transitar por la ruta actual requiere desde 1 hora y media hasta 3 horas de camino, mientras que con Xochi se prevé que sea de 23 a 30 minutos a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Y como ya lo mencionamos al inicio, este proyecto también busca generar desarrollo en zonas de influencia que puedan atraer la instalación de empresas y agilizar el comercio nacional. Mientras que otro de los proyectos viales de este tipo, pero que ya puedes hacer uso de él si te diriges en carretera, es el de la Vía Alterna del Sur o autopista VAS, la cual posee un sistema de peaje de doble calzada y sentido que conecta ciudades como Guatemala, San Miguel Petapa, Villa Canales y Villanueva. Ese también se divide en 3 tramos. El primero va desde el kilómetro 33 de la ruta CA9 Sur y llega hasta Morán, Villa Canales, mientras que el segundo inicia desde la 42 calle y calzada Atanasio Sul en la zona 12 de la capital, con Boca del Monte como punto final. Y el tercero, que comienza desde el kilómetro 24 de la carretera El Salvador y que posee una conexión con el tramo 2 sobre kilómetro 19.5 en Villa Canales. Y bien, ¿qué te parece allá en casa la idea de construir más proyectos como estos en Guatemala? Respondemos más adelante porque llegó el momento de separarnos brevemente, pero regresamos contigo luego de esta pausa comercial. Guatemala no se detiene.
Y más adelante, un representante del Banco Centroamericano de Integración Económica revela lo que otros países están haciendo bien en cuanto a inversión en mantenimiento vial. ¿Qué ejemplo debe seguir Guatemala? Quédate para descubrirlo. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Y estamos de vuelta en Guatemala no se detiene, y qué bueno que continúas con nosotros transitando por este tema tan importante para todos los guatemaltecos, que las carreteras reciban mantenimiento. Pero antes de continuar con nuestro reportaje de esta semana, debemos entender las diferencias entre carreteras administradas por el Estado, las que las administra una empresa privada y las que son una combinación de ambos. Veámoslo en un nuevo Ahora Sabes Más. Adelante, Juan Pablo. Gracias, María Luisa. Y sí, es importante comprender cómo funciona cada modelo de inversión en infraestructura vial. Y por supuesto que lo haremos en un nuevo Ahora Sabes Más. Comencemos por el modelo público. En este tipo de administración, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, mejor usemos su abreviación. El CIF prioriza los tramos que se van a construir en su planificación multianual. Además, el Estado se encarga de garantizar la obtención del derecho de vía. Claro, se debe contar con un presupuesto aprobado para garantizar la contratación responsable de la construcción. Luego, una vez recibida la obra construida, se debe incluir en la programación regular del CIF para darle el mantenimiento necesario, pero eso sí, con presupuesto propio. ¿Y si sucede algo ilegal? Bueno, el CIF es el responsable de sancionar incumplimientos y denunciar estas anomalías. Interesante, ¿no? Vamos con el modelo privado. Aquí, debido a la rentabilidad financiera, el sector privado primero debe identificar la posibilidad de inversión. Luego, este sector debe adquirir los predios en los que se construirá el tramo respectivo, que será financiado por medio de accionistas y/o préstamos. Pero, ¿quién se encarga de la construcción? Pues también el sector privado. Y no solo eso, también debe darle mantenimiento al proyecto y promover su uso. Pero ojo, al momento de conectarse a la red vial existente, el privado quedará sujeto a la normativa y regulación que establece el CIF. Entonces, ¿qué pasa si unificamos a ambos sectores? Pues da como resultado una alianza público-privada. Sí, tal y como ya lo vimos en el programa de infraestructura anterior, que por cierto puedes verlo completo si escaneas este código QR que te dejaremos unos segundos más en pantalla. ¿Lo lograste? ¡Excelente! Bueno, en un modelo público-privado, la planificación está a cargo del CIF, pero con la opción de incluir propuestas no solicitadas. Mientras tanto, el privado contribuye con la estructuración del proyecto, el cual se licita a través de un proceso competitivo que incluye la construcción y su respectivo mantenimiento. ¿Y qué sucede con la inversión? Pues esta misión es para el sector privado, el cual también adquiere la deuda para la construcción del proyecto. Ajá, pero cuéntame más sobre el papel del sector público. Claro, y es que el Estado retribuye el funcionamiento del tramo si se cumplen los estándares de servicio, habiendo un pago por disponibilidad que se puede, o no, cubrir con un peaje. Y como ya lo comentamos anteriormente, en una alianza público-privada, el CIF también es el responsable de sancionar incumplimientos y denunciar ilegalidades. Bueno, hagamos esto juntos. ¿Sabías estos datos? Cual sea el caso, ahora sabes más. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por abrirnos más el panorama con este nuevo Ahora Sabes Más. Cada vez hay más vehículos en la calle y cuando viene la época de lluvias nos exponemos más a los desastres naturales en carretera. La mala noticia es que la inversión en carretera sigue siendo muy baja en el país. ¿Qué se debe corregir en la forma de diseñar, contratar y construir carreteras en Guatemala? Lo analizamos en esta tercera parte de nuestro reportaje. Guatemala no se detiene.
Como lo vimos anteriormente en el modelo de inversión privado, como el que se utiliza aquí en la vía alterna al sur o la VAS, todo lo que son trabajos de construcción y mantenimiento corren por su cuenta, a diferencia de la obra pública, en donde separan las funciones de construcción y mantenimiento. Desde el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el responsable contrata la construcción y cuando ésta termina, aún tiene que haber un cierre del proyecto en el que, si todo se cumplió a cabalidad, si no hubo problemas en la ejecución financiera ni en la física, lo recibe el Ministerio de Comunicaciones y se traslada la responsabilidad a Covial. Cuando fue concebido funcionaba. La experiencia nos dice que cuando fue concebido funcionaba muy bien. Probablemente en los últimos años quizás el problema sea que se ha desvirtuado un poco la función de Covial. Entonces Covial ha hecho más allá de lo que inicialmente se esperaba de ellos, que es el mantenimiento de la red vial. Entonces ya no se ha atendido la función principal de ellos. Entonces yo creo que el modelo funciona o mostró que funcionaba en su momento, pero que en la actualidad ya se ha ido por un lado que no era el que se pretendía cuando esta unidad fue concebida. Según Benavides, no ha demostrado la efectividad para contar con obras públicas en estado óptimo. Muchos tramos en Guatemala no tienen mantenimiento regular por temas presupuestarios, por asignación de prioridades de Covial, y hay otros tramos que aunque ya están terminados, porque no se ha cerrado el contrato, no se han recibido en el Ministerio de Comunicaciones. Eso impide que se le traslade a Covial para su mantenimiento. Entonces esas dos funciones separadas generan siempre ese problema. Se ha propuesto, y es una de las condiciones que establece la iniciativa 5431, la Ley General de Infraestructura Vial, que este mismo modelo que funciona en lo privado funcione en lo público. La contratación de construcción y mantenimiento a un mismo proveedor. ¿Por qué? Porque lo que hace uno ahí es que alinea los incentivos para que las carreteras siempre estén funcionando y no solamente estén en buenas condiciones al momento de entregarse. Parte de este modelo que se ejecuta en proyectos privados cuenta con un paso clave que determina el éxito de la obra: los estudios de preinversión. Con los cálculos adecuados de material, con la identificación del tipo de material que se tiene que construir, tomando en consideración el clima, tomando en consideración la altura, tomando en consideración el costo de la obra, ¿verdad? Porque uno puede trazar una línea recta del mar Atlántico al mar Pacífico y decir, aquí voy a hacer un corredor seco para poder conectar y hacer dos puertos y tener toda esta idea espectacular de proyecto. La misma palabra prefactibilidad y factibilidad te dice cómo lo vas a aterrizar. Según la Dirección General de Caminos, en 2022, la red vial sumaba 17.903 kilómetros. Esto en relación a los 5.110.836 vehículos que la Superintendencia de Administración Tributaria registró en el mismo periodo, lo que indica que la red vial no se da abasto ante la alta demanda de vehículos. Según Rubí Asturias, socia en Deloitte Legal y líder de infraestructura en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, hay una necesidad urgente por impulsar un modelo que permita acelerar la red vial en el país. Son inversiones multimillonarias y son inversiones que ya tienen adentro considerado el riesgo. Lo ideal sería que pudiéramos elevar el país a un hub de infraestructura, en donde todos los inversionistas internacionales quieran invertir en nuestra infraestructura para poder mejorar nuestro país. Guatemala no se detiene. Mi nombre es Jorge Benavides, soy investigador asociado de Fundesa, responsable técnico del componente de infraestructura de Guatemala no se detiene. A la velocidad que crece el parque vehicular en Guatemala, ¿qué cambios hay que hacer en la forma de dar mantenimiento a las vías administradas por el Estado? El parque vehicular de Guatemala crece más o menos 15% cada año.
Si nosotros tomáramos como punto de referencia el año 2000, en los últimos 25 años por cada kilómetro de carretera tenemos hoy 4 veces más vehículos. Eso incide naturalmente en el deterioro acelerado de las vías principales, pero también las vías aledañas a los centros de producción, trabajo, estudios, servicios públicos, etc. Eso ha llevado que hoy de la red vial total del país, más o menos 11.000 kilómetros están pavimentados. De esos 11.000 kilómetros, 7.700 necesitan ya realizarse un mantenimiento. Esto implicaría desde mantenimientos muy leves o preventivos hasta la recuperación completa de la cinta asfáltica. Eso en números representa alrededor de 8.600 millones de quetzales. ¿Cuál es el problema de no hacerlo este año? Que implicaría prácticamente duplicar el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones. Es que para el próximo año este presupuesto se incrementaría en un 25%. Y de no hacerlo el próximo año, este presupuesto crecería en un 48%. La forma en la que se deteriora nuestra red vial sin atenderla es exponencial, y lo que podemos ver es que cada año no solo perdemos competitividad al no tener la red vial funcionando, sino que tenemos que gastar recursos en reconstruir lo que existe y no podemos construir nueva red vial. Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Y seguimos con Guatemala no se detiene, descubriendo más sobre cómo tener mejores carreteras. En este reportaje ya vimos la ruta para tener un plan serio de inversión vial. Entonces, ¿cuáles de esas acciones son aplicables a Guatemala? ¿Qué lecciones dejan los proyectos privados? Veamos. Guatemala no se detiene. Por su orografía, topografía e hidrología, Guatemala y los proyectos en infraestructura vial corren riesgos debido a los desastres naturales. Sin embargo, para Benavides, una de las soluciones para el mantenimiento de la infraestructura ante cualquier riesgo por el entorno natural es contratar seguros para las carreteras. Lo que se hace es que a través de aseguramientos, que pueden ser privados, nacionales o internacionales, la obra, una vez se construye, tiene el respaldo de un seguro. Estos seguros nos ayudan a cubrir calamidades, el caso de que sea muy considerable la inversión para recuperar la carpeta asfáltica o reponer el tramo, pero también da la seguridad de que se hacen los análisis necesarios al principio. No solo se estipula la construcción y veremos que ojalá no suceda ningún evento desastroso que nos haga reparar la carretera en un futuro, sino que desde la prefactibilidad se establecen estas condiciones climáticas porque es la base del aseguramiento. Pero esta no es la única solución. Se le suma la necesidad de inversión en estudios de prefactibilidad. Poder asignar dentro del presupuesto grandes rubros de estudios no es apetecible por la población, dado que el estudio a veces puede arrojar que un tramo no debe realizarse por las condiciones del terreno. Sin embargo, todos estos estudios son necesarios para poder determinar dónde van a pasar las vías, cuáles son las calidades de la vía, cuáles van a ser los materiales y el mejor modelo de construcción y de mantenimiento. Guatemala tiene muy poca inversión en este tipo de estudios y necesitamos fácilmente 10, 15 veces más inversión en estos estudios. Definitivamente tener presupuesto para hacer estudios de inversión, ¿verdad? De carreteras. Como te digo, en esos estudios de preinversión, de prefactibilidad y factibilidad, es donde verdaderamente estructuras un proyecto con bases sólidas. Entonces, que el gobierno tenga un fondo importante que lo destine a estructurar sus proyectos carreteros a través de estudios preparatorios óptimos. Planificación e inversión son las dos etapas que Guerra considera importantes para que Guatemala cuente con mejor infraestructura vial, pero que en administraciones anteriores ha fallado porque se han realizado en plazos cortos. Al final, por hacer las cosas muy rápido, tenemos muchos proyectos que cuando quieren ser ejecutados tienen problemas de diseño, problemas de derecho de vía,
y que los proyectos tienen que ser rediseñados nuevamente mientras están en la fase de construcción. Entonces nosotros creemos que lo que tiene que pasar es, aunado a lo que le mencionaba anteriormente, partiendo desde que nosotros reformemos nuestros términos de referencia, bases de licitación, contratemos mejores estudios, tendríamos un menor gasto en la construcción de nuestras carreteras. La inversión de estudios en prefactibilidad para los proyectos de infraestructura vial y la contratación de seguros para respaldar la obra ante la vulnerabilidad climática son prácticas que permiten dar mantenimiento a vías con alta demanda. Modelos que el Ministerio de Comunicaciones debe implementar para aumentar y mejorar la red vial. Para mantener la red vial en estado óptimo, es indispensable poner en marcha estas soluciones que ya funcionan en proyectos privados. Bueno, ya lo ves, qué valioso resulta dar la atención que merecen nuestras carreteras para favorecernos a todos, ¿no? Guatemala es un país expuesto a las amenazas del clima. ¿Qué deberíamos cambiar en la forma en la que reaccionamos a los desastres naturales? No es un secreto que somos un país que sufre en el invierno. ¿Por qué hay que cambiar la forma en la que nos relacionamos con el clima? Se lo preguntamos a un experto en el tema, quien ya nos acompaña en la entrevista de esta noche. Bienvenido. Ya, perfecto, gracias. Con la experiencia que tienen, ¿cuáles son los modelos de gestión pública eficientes para contratar y dar mantenimiento a carreteras y demás infraestructura? Son los fondos viales. Los fondos viales básicamente son fondos que a través de un mecanismo legal asignan una serie de recursos de manera obligatoria a un fondo. Y este fondo a su vez se utiliza para dar mantenimiento a los sistemas viales de los países. Uno súper conocido son el Fondo Vial en Chile. Uno aquí, un ejemplo muy cercano que uno se da cuenta tan pronto toca las carreteras, pisa las carreteras, es El Salvador con el Fovial que tienen. ¿Cuál es la ventaja de esos fondos viales? Que por ley están marcando una serie de recursos para un fondo que se asigna a mantenimiento. Entonces, no importa que con el cambio de legislatura haya una pelea de que si el presupuesto lo asignamos acá, no. Aquí está asignado por ley desde antes y muchas veces estos fondos viales se financian por medio de pequeños impuestos, por ejemplo, al combustible. ¿Por qué? Porque ¿quiénes compran combustible? Los que usan las carreteras. Obviamente existen varios modelos donde ya puedes tú incorporar a otros actores de la economía. Por ejemplo, mediante concesiones viales, donde los usuarios hacen un pago directo por el uso de la carretera, o otro tipo de mecanismos de acción público-privada, donde mediante peajes, mecanismos indirectos de pago, que hay países, en Inglaterra se le llama peaje sombra, se hace un pago indirecto mediante los impuestos que se asignan al mantenimiento de carretera. Chile son muy famosos los mecanismos de combinación, donde por un lado se cobra una cuota, pero si se cobrara la cuota real sería demasiado elevada para la población. Entonces el gobierno entiende la necesidad de que la población tenga acceso a la carretera, y lo que decide es aplicar un peaje sombra, es decir, un pequeño subsidio. ¿Cree que en América Latina los modelos de infraestructura vial con peaje son sostenibles y beneficiosos para el usuario? Los proyectos tienen que ser financieramente factibles, tienen que ser bancables. Si estamos hablando desde un punto de vista asociación público-privada, pues el proyecto tiene que ser bancable. ¿Qué significa bancable?
que el mercado el mercado, particularmente los financistas, estén dispuestos a arriesgar sus recursos y meterlos en el proyecto. Y si el proyecto no está bien estructurado, pues no es sostenible. Si no es sostenible, pues no es bancable. Y pues no vas a tener suficientes miembros del ámbito privado que estén interesados en invertir en un proyecto así. Entonces, ¿son sostenibles? Pues ve la experiencia de Chile, te diría que sí. Ve la experiencia de México en los 90s, pues ahí hubo una serie de errores que posteriormente, en los años 2000, se corrigieron y ahora es otra historia. Todo depende del cuidado que se le ponga en la estructuración de estos esquemas, ¿no? Y que siempre se cuide. Pues hay una realidad económica que tienes que cubrir, y si no la cubres con tarifas pagadas directamente por usuarios, pues se tiene que pagar por otro lado, vía impuestos o vía un fondo vial, etcétera. Qué interesante lo que nos comenta. Y siempre hablando en el tema, ¿cree que las alianzas público-privadas son una opción viable para contratar y administrar carreteras? Un poquito repitiéndome de la pregunta anterior. Pues sí, las alianzas público-privadas como opción viable para contratar y administrar carreteras y darles mantenimiento, pues hay infinidad de experiencias internacionales que te dicen que sí lo es, siempre y cuando estén correctamente estructuradas y apegadas a la realidad económica de cada uno de los países. India es uno de los grandes usuarios de este tipo de esquemas, ¿no? Con las grandes necesidades sociales que tienen, y lo han logrado hacer funcionar. Desde mi punto de vista, sí es una opción viable, siempre y cuando pues sea acorde a la realidad de cada uno de los países y cuente con el suficiente apoyo a nivel político, económico y social en los países. Y es ahí la importancia de ir a tocarle la puerta al sector privado y decirle, oye, participa en este esfuerzo de desarrollo, que pues no solo vas a beneficiar a tu propio país y vas a beneficiar la infraestructura que tú utilizas, sino encima tiene un retorno razonable a tu inversión. Bueno, qué interesante e importantes conceptos los que nos transmite. Y hablando de un país como el nuestro, ¿cómo se debería corregir el modelo de gestión de carreteras que está obsoleto y ha perdido transparencia con el tiempo? Yo te diría que lo clave es contar con un marco legal adecuado que le dé certidumbre a los inversionistas que estén interesados en apoyar este tipo de iniciativas. Y ese marco legal, pues idealmente debe ser lo suficientemente flexible como para permitir a la administración pública, al gobierno, pues poder estructurar los proyectos de una manera ágil y poder sacarlos al mercado para que ahí ya el sector privado compita por los mismos, que dé certidumbre. Tiene que ser un marco legal que también brinde flexibilidad para poder sacar adelante los proyectos de la manera más rápida posible. Un ejemplo clásico también que me tocó ver en México es la asignación de espacios presupuestales, que en lugar de ir proyecto por proyecto a que sea aprobado por la Asamblea, lo cual queda sujeto a los vaivenes típicos de cualquier asamblea legislativa, lo que se hizo fue asignar, cada año se tiene un porcentaje X del presupuesto que se pueda asignar a este tipo de proyectos, los marcos institucionales. Porque puede suceder, ya sucedió, también me tocó verlo en varios países, que tienes una excelente ley de asociación público-privada para promover promover la inversión privada, pero no se usa. O sea, ahí se quedó la ley, está aprobada, pero prácticamente no ha sido posible para las entidades públicas sacar los proyectos, desarrollar los proyectos, estructurarlos y ponerlos en el mercado para que se construyan. Y eso es un tema de capacidad institucional. En el modelo chileno, cada una de los distintos ministerios de línea, por decir el de salud, tiene su propia unidad estructuradora. Esa unidad estructuradora tiene la gran capacidad de sacar proyectos, si es de salud, hospitalarios.
y el de obras públicas pues saca proyectos viales, mientras que hay otros países donde tienes una unidad estructuradora de acciones público-privadas que centraliza todos los proyectos que le mandan el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación. Entonces necesitas la capacidad humana en términos legales, de especialistas legales. En términos financieros, conseguir mejores tasas de interés acá, si consigues un crédito puente, a lo mejor lo abaratas todo, si emites bonos, bonos de carbono, todavía darle más ingresos al proyecto, etcétera. Especialistas ambientales. ¿Por qué? Pues por los impactos. Toda infraestructura tiene un impacto ambiental por definición. Necesitas especialistas sociales que vayan y vayan con las comunidades y les expliquen de qué trata el proyecto, por qué es que les beneficia y cómo pueden ellos tener una participación. Si te fijas, son 3 ámbitos, ¿no? Fue el marco legal, el marco institucional, las capacidades humanas, tanto por el número de personas que necesitan participar en esto como el nivel de conocimiento de estas personas. Son 3 niveles importantísimos que se necesitan pues para corregir, para sacar adelante un modelo de desarrollo de infraestructura en general por medio de asociaciones público-privadas. Bueno, agradecemos muchísimo su generosidad, su tiempo para estar con nosotros en Guatemala no se detiene y contestar estas preguntas tan importantes de un tema tan vital para nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer conocerte. Bueno, y a ustedes la invitación a que se queden con nosotros en Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. ¿Qué lecciones se pueden aprender de proyectos de gestión privada de carreteras y que son aplicables a toda la infraestructura vial? Guatemala tiene básicamente 2 modelos de construcción de infraestructura vial. El primero es lo que denominamos obra pública tradicional. Eso hoy es que el presupuesto esté comprometido para construir de una vez el 100% de las vías que están dentro de la planificación del ministerio. Sin embargo, existe otra oportunidad para construir red vial de forma mucho más rápida y es a través de iniciativas privadas o de alianzas público-privadas. Esto en coordinación con el Estado y de acuerdo a la planificación que se tiene, lo que el Estado hace es garantizar que exista la carretera, el privado es responsable de conseguir el financiamiento y de mantenerla en óptimas condiciones y el Estado en lugar de pagar la carretera solamente paga porque ésta esté funcionando de acuerdo a estándares internacionales. Podríamos multiplicar por 6 la velocidad a la que crece la red vial de Guatemala si utilizáramos alianzas público-privadas, a lo que se adicionaría no solamente la construcción, sino también el mantenimiento de las mismas. Y de esta forma tendríamos una red vial más amplia y en mejores condiciones para todos. Guatemala no se detiene. Vaya tema tan interesante el de esta noche, ¿verdad? Por ello, vale la pena hacer un resumen por los puntos más importantes que vimos durante esta emisión. Pero hagámoslo en pocas palabras. Lleguemos a conclusiones concretas de lo que te compartimos en esta emisión. La inversión en estudios de prefactibilidad para los proyectos de infraestructura vial y la contratación de seguros para respaldar la obra ante la vulnerabilidad climática son prácticas que permiten dar mantenimiento a vías con alta demanda, modelos que el Ministerio de Comunicaciones debe implementar para aumentar y mejorar la red vial. La asesoría por parte de especialistas legales, financieros y sociales, así como contar con claridad en el marco legal e institucional del país, podrían permitir que Guatemala cuente con la implementación de un modelo ideal de desarrollo de infraestructura vial por medio de alianzas público-privadas. Países como Chile e India han implementado modelos de inversión, administración y mantenimiento de carreteras por medio de alianzas público-privadas, las cuales han resultado beneficiosas, siempre y cuando sean bien estructuradas y apegadas a la realidad económica de cada país. Guatemala no se detiene.
Lamentablemente llegó el momento de despedirnos, pero recuerden que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Guatemala no se detiene. Guatevisión presentó